¡Amigos! Me tumbaron el video por el copyright. Resulta que puse la instrumental con demasiado volumen y me doy cuenta casi 2 meses después. Quizás parezca un poco hambreado por resubir 2 vídeos, pero pido que me entiendan, de cualquier forma les pido perdón y voy a tratar de evitar cometer este error de nuevo. Afortunadamente solo fueron 2 vídeos los que se vieron afectados, voy a borrar los originales y los resubiré. También debo agradecer por el enorme apoyo que les dieron, no solo a los afectados, a todos los que he hecho les ha ido muy bien, incluso ya puedo activar la monetización de YouTube. Les recuerdo que aún hay mucho espacio en nuestro grupo de WhatsApp, en donde a veces los puedo incluir a ustedes en varios fanfics. Sin nada más que decir. Empezamos. No me mires así. One Shot. Izuku X Tomura. Me dijeron que los héroes salvan. Pero todo lo que hicieron fue mirar mientras yo me deshacía. Todo empezó con un picor, un simple cosquilleo en las palmas. Como si unas pequeñas hormigas caminaran bajo mi piel, me rasqué. Me arranqué la piel, papá gritó. Mamá lloró, y yo solo quería que alguien me abrazara. Tenía 5 años cuando empecé a romperme. Aunque quizá, siempre estuve rota. Mi nombre era Tenko Shimura, una niña normal. O eso decían los vecinos cuando pasaban de largo mientras mi padre me gritaba hasta escupir sangre. Vivíamos en una casa vieja con paredes finas como papel. Podía escuchar cada sollozo de mi madre por la noche, intentando no despertarnos. Mi hermana me contaba cuentos de héroes bajo las sábanas. Me decía que un día volaríamos lejos, como All Might. Yo no sabía por qué no podía soñar con eso sin que papá me golpeara. No hablarás de héroes aquí. Gritaba, como si la palabra fuera veneno, como si pudiera matarlo. Quizá eso era lo que yo quería, que alguien lo matara. Él decía que los héroes abandonan, que nos olvidan, que mi abuela sí, Nana Shimura, la famosa, la legendaria nos dejó atrás para ir a salvar el mundo, y dejó a papá con ese odio que se pegaba a la piel, como sudor agrio, ese odio que terminó en mis mejillas a puño limpio. Recuerdo una noche en particular, tenía un peluche en las manos. Un hormiga pequeño y suave que encontré tirado cerca del basurero. Lo llevé a casa, ocultándolo como un tesoro. Quería hablarle. Quería que él me dijera que todo estaría bien. Pero papá lo encontró, y en sus ojos vi más furia que humanidad. Me lo arrancó de las manos, lo hizo trizas con la misma rabia con la que arrastraba a mamá por el cabello cuando lloraba demasiado fuerte. Esa noche, el picor fue más fuerte. Me rasqué hasta sangrar. Si los héroes existen, pensé, ¿por qué nadie viene por mí? Y ahí fue donde nació todo, ese primer pensamiento amargo, esa primera grieta. No fue un gran estallido, no, fue lento, como la carcoma, como cuando algo bonito se pudre por dentro, mientras afuera aún brilla. Después vino el día en que los maté a todos. No lo vi venir, solo recuerdo que mis manos se cerraron, que algo dentro de mí gritó, y cuando abrí los ojos, ya no tenía familia, solo polvo. ¿Esto era ser un villano? Pensé, temblando, o simplemente nadie vino a salvarme a tiempo. Nadie vino, nadie me abrazó, excepto él. All for One. Él me dio un nuevo nombre. Una nueva piel, Tomura Shigaraki, pero yo seguía siendo Tenko, en el fondo, la niña con las uñas rotas y la piel quemada por rascarse tanto. Años más tarde, lo vi, a él. A Izuku Midoriya. Con ese brillo en los ojos. Esa maldita fe en la humanidad. Ese estúpido deseo de salvar a todos. Y juro por todo el polvo en mis manos rotas, que algo se agitó dentro de mí. No era odio, no todavía. Era curiosidad, era dolor, era una pregunta sin respuesta. ¿Qué habría sido de mí si él hubiese llegado antes? El día en que la fantasía se rompió, el día en que les mostramos a los niños que no hay red de seguridad, que la muerte puede entrar a clases sin pedir permiso. Todo estaba planeado, perfecto, un escenario de pesadilla, hecho a mi medida. Yo estaba emocionada. Mis dedos temblaban de anticipación. No de miedo, no. De ansias. Como una criatura hambrienta que ve el banquete servido. Héroes inmaduros, vulnerables, atrapados. Y en medio de todos, él, Izuku Midoriya. Ahí estaba, con esos ojos tan verdes, tan llenos de estupidez. Como si la esperanza todavía tuviera cabida en ese mundo podrido. Como si no entendiera lo obvio. Todo lo que toca el héroe, termina rompiéndose. Quería matarlo.
Dios, cómo quería matarlo. No por odio puro. No por rencor simple. Era algo más complejo, más sucio. Quería romperlo para entenderlo. Quería ver qué quedaba de ese brillo si lo hacía pedazos, dedo por dedo, músculo por músculo. ¿Te das cuenta? Mi Kirk no solo destruye cosas, destruye identidades, sueños, mitos. Y él era el mayor mito de todos, el sucesor de Olmig, el símbolo en proceso. Romperlo a él sería romper todo. Lo observé moverse por el campo de batalla como si ya fuera un héroe completo. Pero yo veía la verdad. Las piernas temblaban, los labios dudaban. Y, sin embargo, seguía avanzando. ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien avanzar sabiendo que va a morir? Mi plan estaba claro. Usar a Kurohiri, distraer a los adultos, aislar al símbolo. Y cuando Olmig no estuviera. Ir por el corazón. Pero entonces, ahí estaba él, Izuku, interponiéndose entre yo y uno de los mocosos que apenas sabía levantar un dedo. Con su cuerpo frágil, con su rostro decidido, mirándome. Como si pudiera salvarme. No me mires así, maldita sea, sentí que algo dentro de mí se quebraba otra vez. No era como cuando papá me gritaba, no era como cuando la piel se me arrancaba por las uñas. Esto era peor. Él me hacía sentir visible, como si pudiera ver más allá del monstruo, más allá del polvo, como si todavía existiera Tenko en algún rincón oscuro de mí. Y eso era insoportable. Lo ataqué, intenté tocarlo, con los 5 dedos listos para hacerle polvo el alma. Y él, el idiota, no retrocedió. Me gritó algo. Algo sobre no permitir que lastimara a nadie más, sobre proteger, sobre salvar. Y por un segundo, uno maldito y eterno segundo, sentí la necesidad de no matarlo. De entenderlo. ¿Por qué carajo te importa tanto alguien como yo? Y entonces apareció Olmig, con ese brillo, ese símbolo, esa mentira andante, y lo arruinó todo, otra vez. Nos hizo retroceder, nos hizo huir. Pero no me quitó esa mirada. Los ojos verdes de Izuku Midoriya, mirándome como si, debajo de los escombros, aún quedara una niña temblando en una casa donde nadie escucha sus gritos. Desde ese día, cada vez que cierro los ojos, veo esa maldita expresión. No de odio, no de miedo, de compasión. Y juro que eso me está destruyendo más que cualquier Kyok. Lo transmitían en todos lados. No podías caminar por la ciudad sin ver una maldita pantalla brillando con sus colores vivos, sus comentaristas gritones, y esos niños disfrazados de esperanza. El Festival Deportivo de UA, el circo donde crían héroes como ganado para el matadero. Yo debería haberlo despreciado. Debería haber cambiado el canal, pateado la tele, cortado el cable. Pero no lo hice, porque él estaba ahí. Izuku. Ya no era solo el chico de luz. Ahora lo anunciaban como una promesa. Un nombre que empezaba a retumbar. El heredero invisible de un símbolo que me quitó todo. Y yo. Yo estaba sentada en el sofá de un apartamento abandonado, rodeada de polvo, con los dedos temblando sobre el control remoto. No lo cambié. Me quedé ahí, mirando. Al principio fingía que lo hacía para estudiar. Información táctica, me decía. Conocer al enemigo, me repetía. Mentira. Lo observaba correr, pelear, sangrar, caer, levantarse. Siempre levantarse. Como si el dolor fuera parte de su rutina. Como si el mundo no pudiera matarlo aunque lo intentara. Y cada vez que se ponía de pie, algo dentro de mí se partía. No era admiración, no me confundas. Era rabia disfrazada de deseo. Deseaba ver cómo lo aplastaban. Y al mismo tiempo, quería que ganara. Vi cómo usaba su cuerpo como escudo por otros. Vi cómo casi se rompe los brazos para no rendirse. Vi cómo lo miraban desde las gradas, con esa mezcla de respeto y miedo. Y yo, desde la oscuridad, me descubrí sonriendo. Una mueca torcida, temblorosa, pero real. Estás loco, Izuku Midoriya. Y por eso no puedo dejar de mirarte. No entendía lo que me pasaba. Yo no estoy hecha para admirar. Yo soy el final. La podredumbre. El polvo inevitable. Entonces, ¿por qué mi pecho se encogía cada vez que lo enfocaban con esa sonrisa estúpida, rota y luminosa? A mitad del evento, me di cuenta de algo. Estaba apoyándolo. En silencio, en las sombras. Como una espectadora maldita, como una ruina contemplando a una estrella fugaz. Me sorprendí a mí misma diciendo, vamos, párate otra vez, maldito, y cuando lo hizo, me rí. Una risa seca, herida. De esas que nacen del fondo del pecho, donde solo debería haber odio.
Kurohyori me vio y no dijo nada, no se atrevió. Sabía que algo estaba mal, o peor, que algo estaban haciendo. Esa noche, soñé con él, no como héroe, no como enemigo. Soñé que estaba sentado a mi lado, en ese sofá lleno de polvo, mirando la tele conmigo, callado, como si supiera. Como si, por un segundo, el mundo no nos hubiera roto de formas distintas. Stein. El asesino de héroes. Había algo en él que me repugnaba. Y al mismo tiempo, me fascinaba, no porque me gustaran sus discursos, no porque compartiéramos ideales, sino porque él era puro, terriblemente puro, un fanático con filo en las manos y fuego en la lengua. Yo era todo lo contrario. Yo no tenía convicciones, solo ganas de ver el mundo hecho polvo, ganas de arrancarle el universo lo que me robó. Cuando lo enfrenté en ese callejón oscuro, con Kurohyori a mi lado y la ciudad ardiendo a lo lejos, me sentí como una niña tirando piedras a un incendio. Stein no me veía, no realmente. Solo vio a otra sombra más. Otro monstruo sin causa. Y eso me dolió, porque ni siquiera para él era suficiente. Tú no representas nada, dijo con esa voz que cortaba. ¿Y qué carajo representas tú? Pensé, pero no lo dije. No tenía ganas de discutir con un cadáver con espada, solo quería ver cómo terminaba todo, así que me fui. Me senté en la azotea más cercana, con las piernas colgando, viendo Osu en llamas. Y en medio del caos. Ahí estaba él. Otra vez. Izuku. Siempre Izuku. Corriendo hacia la muerte como si fuera su compañera, con esa cara de angustia, esa fuerza desesperada, como si cada pelea fuera una confesión, como si con cada golpe dijera, todavía estoy aquí. Todavía importo. Todavía puedo salvarlos. Stein estaba abajo, sangrando su ideología, y Midoriya arriba, peleando junto a sus compañeros sin tiempo para pensar. Un fuego que no era solo literal, era algo más. Era fe contra rabia. Eran dos extremos que no sabían que se necesitaban. Yo los miraba como quien observa a los dioses pelear, pero sabiendo que ninguno vendría a salvarla. Cuando Izuku cayó, por un segundo, contuve el aliento. No por miedo a que muriera, sino porque no quería que muriera aún. No así, no por alguien más. No le des ese privilegio a Stein, murmuré. Si alguien va a destruirte, voy a ser yo. Pero él se levantó, otra vez. Siempre lo hace. Y no supe si quería aplaudir o llorar. Kurohyori me preguntó si debíamos intervenir. Negué con la cabeza. Me sentí sucia por lo que sentía, porque no era odio, no del todo. Era ese cosquilleo que había sentido de niña, esa mezcla entre ansiedad y fascinación, ese momento donde uno no sabe si quiere acariciar algo o romperlo con las dos manos. Sigue ganando, Midoriya, pensé, pero no te acostumbres. Porque cada victoria tuya, me acerca más a querer verte caer con una sonrisa en la cara. Después de Osu, la televisión no hablaba de otra cosa. Stein, el asesino de héroes, el fanático, se volvió leyenda en 48 horas. Y nosotros, la liga. Una nota al pie. Yo, que venía planeando destruir símbolos desde las ruinas de mi casa, quedé opacada por un maníaco con espada y discurso barato. Kurohyori intentó calmarme, como siempre, como si eso sirviera. Necesitamos seguidores, dijo. No necesito groupies, escupí. Pero llegaron igual. Dos sombras nuevas se acercaron a nuestro agujero en el mundo. Dabi, fuego azul, mirada muerta, cicatrices hablantes. Hablaba poco, pero quemaba con cada palabra. Y Toga, sonrisa enferma, ojos de muñeca rota, caminó hacia mí como si ya me conociera. Me observó, con esa intensidad rara, como si estuviera analizándome. No con miedo, con deseo. Y luego dijo, sonriendo con la cabeza inclinada, eres muy linda, Shiri. Me quedé helada. No por el cumplido, sino porque nadie me había llamado linda desde que tenía nombre de niña, desde que era Tenko, desde que aún quedaba algo que pudiera llamarse piel. Toga no lo dijo por respeto, no lo dijo por adulación, lo dijo como si fuera un hecho. Como si la sangre seca bajo mis uñas no arruinara nada, como si mi risa rota fuera arte. Y eso me dolió más que cualquier insulto. Dabi solo encendió un cigarro, me miró con desdén y dijo, ¿ustedes son los de la liga? Su marketing apesta. Quise matarlo, pero no lo hice, porque por primera vez, sentí que alguien se acercaba no por miedo, sino por fuego compartido. Y sin quererlo, sin planearlo, nacimos.
Ya no éramos solo yo y mis escombros. Ahora había fuego, cuchillos y risas. Y luego, el centro comercial. Yo lo planeé, quería verlo, a solas, sin gritos. Sin héroes. Sin testigos. Solo yo y Zuko, cara a cara. Lo esperé entre la gente. Vi cómo caminaba como cualquier chico normal, con esa forma torpe de moverse, con su mochila mal cerrada y sus ojos abiertos, como si todo fuera nuevo. Y cuando lo tuve cerca, le hablé. Me acerqué con la capucha puesta, y cuando lo arrinconé, lo vi temblar. Pero no corrió, no gritó, me escuchó. ¿Qué se siente, Midoriya? Tener el poder de All Might, pero no poder salvar nada. No lo toqué. Pude haberlo hecho, un solo dedo, una sola orden, y lo habría deshecho como un mal recuerdo. Pero no. Solo quería hablar. Solo quería saber si todavía me miraba igual. Y lo hizo. Con miedo, sí, pero también con esa misma compasión enfermiza que me carcome. Y entonces le dije, tú me haces sentir cosas que no entiendo. Me das asco, porque quiero entenderte. Porque una parte de mí cree en ti. Le hablé de Stein, de cómo su existencia nos había eclipsado, de cómo yo no quería justicia. Solo caos. Y mientras hablaba, vi en sus ojos algo que me rompió. Lástima. No miedo, no odio. Lástima. Como si aún pensara que podía salvarme. No necesito que me salves, Izuku, le dije en un susurro. Solo quiero que te rompas conmigo. Luego me fui. Desaparecí entre la multitud. Y esa noche, soñé con sus manos. No como armas, como puentes. Y eso me dio más miedo que cualquier héroe. Todo comenzó en el bosque. Un campamento de futuros héroes. Un montón de niños jugando a ser salvadores. Y él, otra vez, él. Izuku. Siempre tan brillante en la oscuridad, como si naciera sabiendo que lo mirarían, como si su dolor fuera pantalla grande y sonido envolvente. Mandamos a los Nobus, a los chicos, mandamos muerte envuelta en risas. Yo no fui, observé, estudié. Vi cómo protegía a ese chico, cómo corría, cómo sangraba, cómo se rompía. Siempre él, siempre rompiéndose primero, para que los demás no tuvieran que hacerlo. ¿Por qué no te rindes? Pensé, ¿qué ganas con tanto heroísmo estúpido? Y lo rescataron, a pesar de todo, a pesar de nosotros. Pero entonces vino Camino. All For One dijo que era hora, que el símbolo debía caer, y yo no estaba lista, pero tampoco lo detuve. Entramos con fuerza, como tormenta, Nomus. Explosiones. Gritos. Y yo quería gritarle al mundo que me viera, que supieran mi nombre, que supieran que yo fui la que destruyó a All Might. Pero él ya estaba muriendo. All For One lo sabía, yo también. Y verlo en esa batalla. Ese dios de músculos quebrados, ese hombre que se partía por dentro, no me dio satisfacción. Me dio rabia. ¿Esto es lo que me quitó a mi familia? ¿Esto es el símbolo que me dejó sola? No era un dios, era un anciano, un mito cansado. Entonces lo vi a él. Ahí, entre escombros, entre llamas, mirando. No peleaba esta vez, solo miraba, como si supiera que estaba presenciando una historia que lo marcaba para siempre. Y sentí algo, celos. Él tenía un maestro, él tenía un legado, él tenía una historia de amor y de pérdida construyéndose en vivo. Y yo solo tenía cenizas. Cuando All Might gritó su última frase, esa estúpida declaración de esperanza, yo lo miré a él. A Izuku. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, no por miedo, sino por pérdida. Y me rompí. No porque el héroe cayera, sino porque ese dolor no era mío, era de él. Quiero ser la que te quite eso, Midoriya, pensé. No All For One. No All Might. Yo quiero ser la que rompa tu corazón, no con rabia, con verdad. Esa noche, Camino ardió. La televisión mostró a All Might como un viejo derrotado. El mundo tembló. Y yo, sentada entre ruinas, no me sentí triunfadora. Me sentí vacía. Porque él seguía de pie, porque él aún tenía algo que perder, y yo ya lo había perdido todo. La caída de All Might fue un espectáculo, la de All For One, un recordatorio. Porque mientras el mundo lloraba por el héroe, yo perdía a mi maestro. Sí, él era un monstruo. Sí, me usó como una pieza, pero era mi monstruo. Y sin él, la liga ya no tenía cabeza. No lo lloré, tampoco lo veneré, pero sentí algo raro. Como una hija huérfana de nuevo. Y entonces llegó él. Kai Chisaki, Overhaul.
Un hombre que hablaba de control, de restauración, como si pudiera rediseñar el mundo con quirófano y precisión quirúrgica. Nos miraba por encima del hombro, como si fuéramos basura emocional. Como si no supiera que yo crecí en la podredumbre. Propuso una alianza. Mostró sus balas de borrado, su ciencia, su poder. Yo fingí interés. Lo dejé hablar. Lo dejé creerse superior. Porque sabía que caería. Él tenía un as bajo la manga. Eri. Una niña. Una Kirk viviente. Un experimento envuelto en piel. Y yo vi en ella lo que yo fui. Una infancia enterrada bajo decisiones ajenas. No eres un dios, Chisaki, pensé. Eres solo otro hombre débil que necesita destruir a una niña para sentirse fuerte cuando lo derrotaron, cuando Izuku lo destrozó con esa furia brillante que solo él tiene, yo estaba cerca. Observando. Planeando. Como un buitre con nombre y uñas listas. Lo encontré arrastrándose. Sin máscara. Sin ejército. Sin orgullo. Me miró como si aún tuviera algo que negociar. ¿Quieres vivir, Overaul? Entonces mira cómo se siente perder y con 5 dedos, le arrebaté los brazos. Le arranqué el futuro. Él no gritó. Yo tampoco. Porque no era venganza. Era justicia a mi manera. Y las balas. Esas pequeñas monstruosidades. Ahora eran mías. No porque creyera en su poder, sino porque quería ver qué tanto podían arruinar a los héroes desde dentro. Y por primera vez. La liga era mía. Sin All for One. Sin instrucciones. Yo era la mano que acariciaba o destruía. Yo era la figura que emergía del polvo. Y él seguía brillando. Izuku. El chico que me arrebataba el odio y lo convertía en deseo, en celos, en hambre. Y en la distancia, con las balas en una mano y la sangre de Overaul aún tibia en la otra, pensé en él. ¿Qué harás cuando te quite lo único que te hace especial? ¿Qué harás si pierdes tu poder, Midoriya? ¿Aún serás tú? ¿O por fin te parecerás a mí? La muerte de All Might dejó un agujero. La caída de All For One dejó un eco. Y en ese eco, nosotros, la liga. Ya no éramos terroristas mediáticos. Éramos las obras, las notas al pie, los que aún no habían sido exterminados. Y eso nos hizo peligrosos. Porque cuando ya no tienes nada que perder, solo queda el fuego. Kurohige había sido capturado. Magne fue despedazada en segundos por esos monstruos de los Asaikal. Y yo solo pude apretar los dientes mientras Mr. Compress sangraba y Spinner temblaba. Nos acorralaron, nos subestimaron, nos sobrevivimos. Y ahí fue cuando decidimos avanzar, a la fuerza. Entonces llegaron los Meta Liberation Army, un culto disfrazado de ideología, un ejército que quería rediseñar la sociedad según su propia locura. Y nos querían borrar. ¡Qué risa! De Ica City, un campo de batalla disfrazado de ciudad, nos lanzaron contra todo un ejército. Esperaban vernos caer. Pero ese fue el error más dulce que pudieron cometer. Porque en medio de ese caos, yo desperté. Vi a mis compañeros pelear como bestias heridas. Vi a Duice partirse por dentro, a Toga casi desangrarse por creer en mí. Vi a Spinner, torpe pero fiel, dar pasos hacia su propia revolución. Y me vi a mí, recordando. Las manos de mi padre, el polvo, el crujir de los huesos de mi hermana, la mirada vacía de Manda. Y supe que ya no tenía que temer, ya no tenía que frenar, ya no necesitaba un amo. Mis dedos tocaron el suelo. Y el mundo se volvió ceniza. Edificios, carne, historia. Todo se hizo polvo bajo mi voluntad, como si el universo por fin entendiera que yo existía. Cuando Redestro cayó de rodillas frente a mí, cuando su ejército nos dio su nombre, yo no sonreí. Porque no era triunfo, era evolución. Ya no era solo Tomura Shigaraki, era la heredera del caos, era la portadora del odio puro. Y cuando el Dr. Ujiko me mostró lo que podía hacer, el nuevo cuerpo, el nuevo poder, no dudé. Acepté. Midoriya, como un susurro, como una orden, como un deseo enterrado en la médula. Porque ya no soy la niña que lloraba en la calle con las manos ensangrentadas, ya no soy el proyecto de un viejo, ya no soy una sombra. Soy la ruina vestida de carne, y tú, Izuku, eres el faro que no me deja dormir. Desperté con los huesos rearmados, las cicatrices aún húmedas, y el alma, ausente. La operación duró meses. Dolor, gritos, alucinaciones que parecían recuerdos. Mi abuela flotando, mi madre llorando, mi hermana llamándome cobarde. Y él, Izuku.
Siempre ahí, como si incluso en mis pesadillas, su mirada verde fuera la única constante. Pero cuando desperté, no fue en paz, fue en ruinas. El quirófano destruido, los quirks gritando en mi sangre, y una voz dentro de mí. Una voz que no era mía. Salí sin terminar, sin haber completado el proceso, el cuerpo ardiendo, las células chillando por terminar de crecer. Pero no me importó, porque el mundo ya estaba en llamas. Gigantomachía se alzaba, la liga se convertía en ejército. Yo era el general, la nueva yo. Y entonces, él apareció, Midoriya Izuku. Nos enfrentamos como destinos opuestos, como si todo lo anterior hubiera sido un prólogo. Ya no éramos niños corriendo por pasillos, éramos conceptos enfrentados. Él, la voluntad de seguir salvando. Yo, la voluntad de que ya nadie tuviera que salvarse. Le lancé todo, mis nuevos quirks, mi velocidad, mi fuerza, mi podredumbre. Él esquivaba, resistía, gritaba nombres. Kacchan, muévete. Gran Torino, cuidado. Aizawa Sensei. Y yo. Solo gritaba dentro de mi cabeza, mírame solo a mí, maldita sea. Cada golpe que le daba no buscaba matarlo, buscaba que me entendiera. Que viera que yo también fui un niño, que también tuve una familia, que también quise que alguien me salvara. Pero no hubo nadie, y ahora yo era el final del cuento. Entonces me tocó, con ese brazo roto, ese cuerpo deshecho, me tocó. Y en su mirada no vi miedo, vi pena, vi compasión, vi amor por alguien que ya no existía. Y me rompí, no porque me venciera, sino porque me vio. ¿Por qué no me oías? Le quise gritar. ¿Por qué me miras como si aún pudiera volver? Pero entonces, la voz en mi cabeza gritó más fuerte. Y el cuerpo. Mi cuerpo. Ya no era mío. All for One emergió como un parásito, como un dios antiguo queriendo regresar. Me arrancó el control, me robó las manos, me poseyó como si yo fuera un simple recipiente. Y sentí terror, por primera vez en años, no por él, por mí. Porque me di cuenta que ya no quería destruir a Izuku. Quería que me quedara viendo. Solo eso, solo verlo, solo que dijera mi nombre. El verdadero, Tenko. Pero no pude decirlo, no con esa voz invadiéndome, no con mi cuerpo corrompido. Y cuando él cayó, cuando lo vi volando entre rayos negros y piel desgarrada, quise gritar, no soy él. Izuku, no soy All for One. Pero ya era tarde, y yo ya no era yo. La guerra no terminó con un vencedor, terminó con cuerpos, con cicatrices, con un susurro flotando entre los sobrevivientes. Tomura Shigaraki ya no existe, ¿verdad? Era un caos de carne, quirks y odio. El cuerpo seguía moviéndose por impulso, pero dentro de mí, yo ya estaba ahogada. All for One había perforado cada rincón de mi mente. Yo gritaba, me resistía, pero era como pelear contra el océano. No era mi cuerpo el que golpeaba, no eran mis palabras las que salían. Y aún así, él seguía llamándome por mi nombre, Izuku, Midoriya. No el héroe, no el símbolo. El chico. El único que siempre me miró como si aún quedara algo mío ahí adentro. Y entonces, ocurrió. Un tirón, una grieta en el núcleo, como si nuestros quirks, en lugar de chocar, hubieran decidido tocar fondo. Y por un instante, estuvimos ahí, juntos, en un lugar sin tiempo, sin batalla, sin cuerpos. Solo él, solo yo. Vi su vida, sentí el vacío de nacer sin un don en un mundo hecho para los dotados. Sentí cada burla, cada silencio de los adultos, cada vez que lloró en la oscuridad, creyendo que nacer sin Kirk era ser un error. Vi cómo se aferró a los cómics de All Might, como si fueran mapas hacia la salvación. Cómo soñó con salvar, no para ser aplaudido, sino para que nadie más llorara como él lloró. Sentí su miedo al recibir el One for All, su inseguridad, su cuerpo rompiéndose una y otra vez. Y aún así, sonriendo, siempre, siempre sonriendo. Y entonces él me vio a mí. Vio a Tenko. Vio mis manos pequeñas temblando, a mi perro, deshaciéndose sin que entendiera por qué, a mi madre corriendo hacia mí, a mi padre. A ese maldito, ¿por qué no me escuchas? Grité una y otra vez, solo quiero ser como All Might. Solo eso. Y él me pegó, me gritó, me dejó sola. Y cuando todo explotó. Cuando mis dedos borraron a mi familia. Cuando mi hermana me estiró la mano antes de disolverse, Izuku lo sintió, todo. No como espectador, no como héroe. Como niño.
Ahí estábamos, los dos, de pie, frente al desastre de nuestras infancias. Y por un segundo eterno. No hubo odio. Solo dos almas rotas, viéndose por primera vez sin máscaras, sin trajes, sin destino. Solo él, solo yo, solo lo que pudo haber sido. Y entonces la voz volvió, All for One, rugiendo en el fondo, intentando tragarse esa conexión, intentando volver a usarme como arma. Pero ya no era tan fácil. Porque ahora Izuku sabía quién era yo, de verdad, no Shigaraki, no villana, no amenaza. Tenko. Vi tu dolor, me dijo, con los ojos aguados en medio de ese mundo intangible, y no lo merecías Y. Me dolió más que cualquier golpe, porque me lo dijo de verdad, sin intención de cambiarme, sin redención forzada. Solo un niño que vio a otro niño. Y lloró por él. Pero la guerra no se detuvo, nuestros cuerpos siguieron, la carne peleó mientras el alma temblaba, All for One tomó el control, Izuku volvió a caer en el barro. Y yo, desde dentro, grité. No para matarlo, no para vengarme. Para que no dejara de verme. No me olvides, Izuku, aunque este cuerpo me borre, aunque este monstruo me arrastre, no me olvides. El final de esa batalla fue silencio, no por paz, sino porque ya no quedaba nada que gritar, ni de mi parte, ni de la suya. Izuku cayó, y yo también, pero no completamente. Porque algo en mí, algo pequeño, como una flor creciendo entre ruinas, quedó despierto, resistiéndose. Luego vino Tartarus. Lo arrasamos, sin piedad, sin tacto. All for One. Esa plaga. Intentó borrarme del mapa de mi propia mente. Pero yo ya había visto a Izuku. Él me había visto, y esa mirada me ancló, me sostuvo. No como salvadora, ni como redención, sino como una prueba de que yo todavía existía. Staran Stripe, el símbolo del otro lado del océano, la última gran barrera. Ella vino con toda su gloria, con todo su poder, y con la idea de que yo era una cosa a destruir. Me equivoqué al subestimarla, y ella se equivocó al pensar que no quedaba nadie dentro de mí. En esa batalla, me rompí otra vez, pero algo cambió. Porque ella no vio a un monstruo, vio a una niña demasiado decidida a ser libre. Me desgarré por dentro, literalmente. Mi carne, mi alma, mi voluntad, todo fue puesto a prueba para reclamar mi cuerpo. Y lo logré. No por él, ni por la liga, por mí. Porque yo quería mirar a Izuku otra vez, sin cadenas. La guerra final se acercaba, y aunque el mundo me veía como una amenaza, yo solo pensaba en un nombre. Y no quería matarlo, ya no, tampoco quería ser salvada. Solo quería que no dejara de mirarme, que no me olvidara, que su mirada fuera testigo de lo que me volví. Con o sin redención. Le pedí ayuda a Toga, y ella no se rió, no se burló, solo sonrió, como si supiera lo que estaba sintiendo sin necesidad de palabras. Me ayudó a arreglarme, a peinarme, a maquillar lo que ya no podía ocultarse. Eres muy linda, Shigi, me dijo otra vez, pero esta vez no lo sentí como una broma, era un acto de hermandad, de ternura salvaje. Me miré al espejo, seguía siendo yo, pero más limpia, menos rota, por fuera. Solo quería que él me viera como una persona, no como un enemigo, no como una sombra. Como alguien que una vez soñó con ser como él. No voy a cambiar, pero si él me mira, aunque sea por última vez, entonces no desaparecí del todo. Yo sabía que venían, todos, héroes, símbolos, soldados, toda la carne de la esperanza reunida para aplastarme. Y yo, los odiaba. Solo los ignoré. Porque él aún no llegaba. Dynamite vino primero, siempre con sus rugidos de pólvora y orgullo, tan terco, tan furioso, como un sol pequeño queriendo eclipsar una tormenta. Le respondí con fuerza, sí, pero me cuidé de no sudar, de no ensuciarme más de lo necesario. No me arruines el peinado, Bakugo. Mirko me lanzó su rabia de piernas y dientes, tan salvaje, tan desesperada por herirme antes de que todo se viniera abajo. Pero incluso en el frenesí, yo pensaba en otra cosa. ¿Me sigue quedando bien este labial rojo? Me pregunté mientras esquivaba su patada. Pero yo ya no estaba para sermones, yo esperaba a alguien. Cada golpe que daba, cada pared que rompía, cada héroe que derribaba. Lo hacía con estilo. No como villana, no como símbolo del terror. Como una mujer enamorada que espera que su amado llegue a la fiesta. Y sí, sé cómo suena. Ridículo, trágico, estúpido.
¿Qué clase de reina se preocupa por cómo luce en medio del apocalipsis? Una que quiere que él la vea. Una que quiere ser recordada, no como un monstruo, sino como una visión, como la que él no pudo salvar. Las cámaras del mundo me siguen, los héroes me rodean, el cielo se rompe, la tierra se parte. Y yo me retoco el cabello con los dedos ensangrentados, me acomodo la chaqueta, y me pregunto si cuando llegue, Izuku va a notarme. Y al fin, entre humo, llamas, gritos rotos y edificios cayendo, él llegó. Izuku Midoriya, mi héroe de los dedos temblorosos y el corazón suicida, mi antítesis, mi espejo. Yo lo vi antes que nadie, no por su entrada, ni por su grito, ni por su impacto. Por su presencia, como si el aire alrededor suyo decidiera dejar de ser veneno, solo para permitirle pasar. Y sí, lo vi, claro que lo vi. Su traje nuevo, manchado pero impecable, la capa de Gran Torino flotando como un remiendo de fantasmas, y su cabello, ay, ese cabello, rebelde como él, intentando ser domado. Hermosamente inútil. Y él me vio también, se detuvo, solo un segundo eterno. Como si me mirara de verdad. No como amenaza, no como villana. Como alguien a quien amó en silencio, en teorías imposibles, en madrugadas insomnes donde no sabía si soñaba con salvarme o con abrazarme. Y empezamos a pelear, o eso parecía. Golpes iban y venían, pero había una coreografía oculta en todo eso. No estábamos peleando, estábamos bailando. Yo lanzaba mis ataques, él los esquivaba con precisión milimétrica, pero cada vez que pasaba cerca, sentía el viento de su movimiento rozándome la piel, como si me acariciara. Y cada vez que lo alcanzaba, aunque fuera de raspón, no lo tocaba para matarlo. Lo tocaba para sentir que era real, que estaba aquí, conmigo, por mí. Y esos ojos, verde nuclear, verde esperanza, verde maldita ternura. Me miraban como si aún creyera que yo podía volver, como si aún tuviera remedio. No soy tu redención, Izuku, no soy tu si la salvo, me salvo yo, pero aún así, cuando vi que sus ojos también se humedecían, supe que él también se quebró muchas noches por mí. Y sí, me dolía. Me dolía que lo intentara, me dolía que se hubiera arreglado, que creyera que podía salvarme. Porque si alguien como él cree eso de mí, ¿cómo carajo se supone que lo odio? Y entonces, en medio del caos, yo giré, me lancé con un puñetazo cargado de rabia, y él lo bloqueó, pero no se defendió con odio. Se defendió como quien abraza en medio de una tormenta. Y nuestros rostros quedaron cerca, tan cerca. Yo podía oler el miedo que tenía, pero no era miedo a morir. Izuku, mi voz tembló. No me mires así, él me habló con la voz rota. No quiero matarte, Shigaraki, quiero traerte de vuelta porque, si tú no puedes ser salvada. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Y juro por todos los muertos de mi historia. Juro que por un segundo quise dejar de pelear. Solo para quedarme en ese instante, en esa forma de cita que armamos entre escombros, donde él vino lindo, y yo vine rota. Pero con labios rojos solo para él. Yo lo sabía, lo supe desde que lo vi llegar. Izuku vino a vencerme, vino a quebrarse por mí, a apostarlo todo por una idiotez hermosa, la esperanza de que yo, la niña que mató a su familia con las manos temblorosas, la reina de las ruinas, la pesadilla del mundo, podía ser salvada. Y él no estaba solo, no del todo. Dentro de él, los susurros de los muertos del pasado intentaban gritarle razones. Los antiguos portadores del One for All sabían que yo no merecía lo que él estaba a punto de hacer. Salvarme. ¿A costa de qué? ¿De su vida? Ellos ya lo habían decidido. Mientras Izuku peleaba conmigo en el exterior, ellos pelearían conmigo por dentro. Acabarían con mi esencia, con mi núcleo, con mi podrida alma. Dos frentes, una por dentro, una por fuera. Y si todo salía bien, yo desaparecería. De verdad, para siempre. Pero había una condición, una forma de debilitarme lo suficiente, una grieta necesaria. Izuku tenía que dejar ir el One for All. Tenía que renunciar al poder que lo convirtió en lo que era. Tenía que elegirme a mí sobre su legado. Y lo hizo. Lo hizo. Yo lo sentí, como una descarga inversa, un destello oscuro, una renuncia brillante. Todo el poder en él comenzó a apagarse. Se volvió humano otra vez, torpe, frágil. Como cuando no tenía nada más que convicción en los ojos. Y aún así, me enfrentó.
Mientras tanto, los portadores entraron. Invadieron lo que quedaba de mí, ese pozo donde All for One se arrastraba como parásito, y donde mi alma, la de Tenko, intentaba no ser devorada del todo. Los sentí venir, como cuchillos de luz, como verdugos silenciosos. Y juro que intenté resistir. No por odio, no por gloria, por él. Porque Shizuku me estaba dejando todo, incluso su don, lo mínimo que podía hacer era seguir existiendo un poco más. Pero era inútil. Ellos eran muchos. Yo estaba sola. Y All for One, el cobarde, me usaba como escudo, como títere final. En el mundo real, Izuku me miraba, sangrando, temblando, sin fuerza, pero firme, inmóvil, esperando que yo diera el paso, que volviera. Yo lo miré, una última vez, y entendí lo que era morir de amor, no por cursilería, sino por ser amada cuando una ya está rota sin remedio. Izuku, no debiste intentarlo, pero gracias por mirarme como si aún fuera alguien, y él lloró, porque supo que no funcionó. Y yo también lloré, porque supe que ese chico me habría salvado. Si el mundo no fuera tan cruel. Tenko, perdón por no haber llegado antes. Todo estaba colapsando, mi cuerpo, mi mente, la guerra, el mundo. Dentro de mí, los portadores del One for All ya habían encendido su veredicto final, como antorchas que no buscaban justicia, sino olvido. Sentía como cada parte de mí se resquebrajaba, como si hasta mi sombra decidiera dejarme. Pero aún respiraba, solo un poco, solo para decírselo. Estábamos en las ruinas, yo, caída, él, arrodillado. Las sirenas aullaban a lo lejos, el cielo aún lloraba fuego. Y, entre el humo, yo le hablé, con la voz más humana que me quedaba. Solo te pido dos cosas, Izuku. Su nombre se me escapó como un secreto, como algo sagrado. Él se acercó, las manos temblorosas, los ojos llenos de una tristeza que parecía demasiado grande para alguien tan joven. Si Spinner sigue vivo, dile. Dile que Tomura Shigaraki luchó, no solo por seguir destruyendo. Tragué saliva. El polvo me cortaba la garganta, el alma. También por seguir amando. Izuku apretó los dientes. Sus lágrimas ya no eran silenciosas, eran ríos sin represa. ¿Y la segunda? Susurró. Yo sonreí, o lo intenté. Una sonrisa rota, partida, verdadera. Bésame. Su aliento se detuvo. Solo para saber, una última vez, lo que es ser amada. Y lo hizo. No fue un beso apasionado, ni de cuentos. Fue tembloroso, inseguro, lleno de miedo y ternura. Fue el beso de un héroe que no pudo salvar a su villana, pero que decidió despedirla mientras se desvanecía. En ese beso no hubo victoria, ni perdón. Solo dos almas que, en otro mundo, habrían sido algo más que enemigos. Gracias, Deku. Susurré, ya casi sin voz. Por hacerme sentir humana, en el fin del mundo, y luego, solo quedó ceniza. Y en sus brazos, no hubo una villana, ni un símbolo del terror. Solo una chica llamada Tenko, que murió amando a su héroe.